Hola, muy buenas tardes o buenas noches a todos nuestros seguidores de Vitality and Balance y bienvenidos de nuevo a otro de nuestros live. Hoy tenemos un súper tema sobre la parte que tiene que ver con el estrés en los inmigrantes. Así que muy bienvenidos a todos, vamos a comenzar. Hoy vamos a tener el placer de hablar de nuevo con nuestro queridísimo Santa Cana. Y también tenemos una invitada especial. Y bueno, vamos a comenzar el tema de hoy. Y muy bienvenidos a todos. Ustedes saben que, bueno, muchas personas sufren muchísimo de estrés cuando tienen que emigrar, ya sea en el momento en el cual deciden, ¿verdad?, irse de su propio país de origen, durante también ese momento, pues, de inmigración, pueden sufrir, pues, de bastante estrés y también cuando llegan al país donde van a estar, donde van a inmigrar, también pueden tener momentos pues bastante fuertes de estrés y pueden también sufrir de depresión y todo tiene que ver un poco también con lo que es adaptarse a un nuevo país, a una nueva cultura. Y hoy entonces les traemos este súper tema para hablar con todos ustedes. Y bueno, mientras que estamos esperando a la entrada de nuestros queridos eh, colaboradores con los cuales vamos a hacer el live hoy, quiero, bueno, irles dando la bienvenida a todos nuestros seguidores del día de hoy. Y recordarles pues que ya están abiertas las inscripciones para nuestras micromentorías. Micromentorías que tengo la dicha y el placer de hacerlo junto a mi colega, el doctor Jorge Santacana. Así que les recomiendo a todos, ya que hay puestos limitados, que vayan a la página de Vitality and Balance, a la página web, y allí se pueden inscribir directamente para poder realizar junto a nosotros esta micromentoría. Y bueno, ya saben que el proceso de darse cuenta de que sufren de estrés crónico es un proceso que van a realizar junto a nosotros en esta micromentorías, las cuales se van a realizar próximamente y estaremos con ustedes para ayudarlos en el proceso de darse cuenta que sufren de estrés crónico y ayudarlos y guiarlos hacia una vida con mejor calidad y, por supuesto, a una vida con mayor vitalidad. Y bueno, vamos a ver si Jorge también se ha conectado y vamos a darle la bienvenida a nuestros dos invitados. Vamos a ver, les recuerdo que actualmente estamos aquí desde Holanda. Tenemos ahorita 5 horas de diferencia, más horas respecto a Venezuela, ya que ha cambiado el horario. Así que es importante que sepan que aquí estamos ya pues entrando casi en el invierno, todavía un poco en el otoño, aunque hoy pues cayó una nevadita por aquí en Holanda. Estamos, bueno, por aquí ya vimos que se ha conectado también una de nuestras invitadas. Vamos a aceptar para que entre aquí. Vamos a ver.
Ah, y también les recuerdo, hola, Yumari. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para Buenas todos. noches por allá. Encantada de tenerte aquí en uno de nuestros live de nuevo hoy. Gracias. Mm, Sí, hoy miércoles 20 de noviembre vamos a tratar un temazo que es un poco el estrés que sufren los inmigrantes. Como ya sabemos, hay, digamos, durante el proceso de inmigración muchas fases y en muchas de estas fases se vive un poco el estrés, ¿verdad? Ya sea desde el momento en que se toma la decisión de emigrar, de irse a otro país, también el momento en el cual se están trasladando las personas que van a emigrar y también después de que llegaron al país donde han inmigrado, está esa fase de adaptarse a un nuevo país, a una nueva cultura y todo esto pues trae consigo consecuencias también como el estrés. Muchas personas también pueden deprimirse, otras pues se ponen ansiosas y no saben qué hacer. Entonces hoy vamos a hablar, tú como eres también una de nuestras aliadas de Vitality and Balance, antiguamente ya saben que era consultoría antiestrés online, vamos a hablar sobre estas consecuencias también desde el punto de vista sociológico. El por qué, bueno, las personas también al principio toman esta decisión que es una decisión muy fuerte, muy difícil y muy impactante también en la vida de las personas. Entonces, cuéntanos un poquito, tú que eres sociólogo, este impacto, ¿verdad?, que se estudia de la inmigración en las personas y sobre todo también a nivel sociológico, a nivel de los países. Bueno, ante todo, buenas noches. Gracias por la invitación, doctora Ivonne. Estoy muy complacida de participar en este live y bueno, de verdad que le deseo muchos éxitos en su página web y en su proyecto de vida con este tipo de cosas, bueno, de conocimientos formativos y sobre todo de interés social que definitivamente hacen tanta falta digamos, para esta sociedad que vivimos, ¿no? Que está tan, bueno, tan trastocada a veces por tantas situaciones económicas, políticas y que influyen, por supuesto, en la parte social. Bueno, la migración, digamos que es un catalizador del cambio social, ¿no? Y del desarrollo tanto a nivel macro como micro bueno, que por supuesto crean espacios de interacción social y que tienen que ver con personas migrantes, ¿verdad? Tanto en el plano individual como en el plano colectivo. Esto incide tanto en, digamos, de donde provienen las personas migrantes, ¿verdad? Que son los países de origen, tanto como cuando pues se dirigen al punto donde ya, digamos, se desprenden de su parte tanto, bueno, física y que afecta a nivel psicológico, a nivel económico eh, y a nivel de incluso de adaptabilidad al medio donde se dirige, ¿no? Y bueno, por supuesto que hay diferentes costumbres. Bueno, la persona en sí, desde el momento que parte de su lugar de origen, pues tiene sus costumbres, sus tradiciones, y al trasladarse o al trasladarnos, porque soy migrante también, me encuentro en España en este momento y soy venezolana, pues digamos nos llevamos consigo todas esas tradiciones, costumbres y debemos adaptarnos al medio social donde nos dirigimos en el lugar donde vamos bien sea, como lo dije anteriormente, individualmente o colectivamente. Si nos trasladamos a nivel de familia, si nos trasladamos a nivel de amigos, bueno, de la forma que sea, esto incide, no, como les dije anteriormente, en la parte individual y también en lo colectivo. Entonces, por supuesto, trae consigo efectos migratorios, ¿verdad? Trae causas, trae consecuencias, pues tanto positivas como negativas. Y bueno, principalmente cuando desde el punto de vista a nivel del origen, de donde se parte, ¿verdad? Y a nivel colectivo, en este caso enfocándolo desde la visión sociológica,
incide mucho a nivel poblacional, a nivel global, a nivel del país de donde partes, ¿no? O de los países donde se origina la partida. Entonces, hay un duelo migratorio, en principio, antes y después, ¿no? Es todo un proceso, digamos, toda una incidencia, ¿no? Digamos, pero como les dije, trae cosas positivas y cosas negativas. Sí, Eh, bueno, y trae efectos, por supuesto. En el claro. caso Sí, en el caso, por ejemplo, de los países de origen, ¿verdad? De los países donde partimos, bueno, por ejemplo, hay un punto importante que acaba provocando problemas sociales, económicos e incluso políticos que son parte, bueno, de la misma situación en que nos encontramos y por eso partimos de nuestros países, ¿no? No porque queremos realmente, sino porque, bueno, a veces es necesario por la misma situación de desbalance económico que existe en nuestros países de origen. Así es. Entonces, Bueno, sí, y entonces, bueno, trae una inestabilidad de tal manera que pues no queremos irnos, pero debemos irnos. sí, así es. Entonces, para mejorar nuestra situación. Sí, sí, como Entonces, bueno, tú misma estás diciendo, hay muchas causas pues que determinan que una persona, un grupo de personas, una familia tome la decisión de emigrar y pues están razones económicas, sociales, políticas, también pues el encontrar una mejor calidad de vida, oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, también una mejor seguridad social, mejor seguridad para la salud, ¿no? Todos esos son factores que determinan el tomar esa decisión. Y sí, también es muy importante saber que las personas deben, las que han tomado estas decisiones, preparar ese proceso de inmigración, hacer un plan muy detallado sobre a dónde quieren ir, cuáles son los canales migratorios que van a usar, cuál es la ayuda que van a encontrar o buscar, cuáles son los medios, no solamente, digamos, vamos a decirlo así, financieros, sino también otros medios que les ayudarán a conseguir ese objetivo de manera adecuada, porque esto también va a determinar mucho en qué condiciones se hace la emigración y cuáles son las consecuencias. Y para prevenir lo que llaman la síndrome de Ulises, y muchos me preguntan, bueno, pero doctora, ¿qué es esa síndrome de Ulises? Bueno, esa síndrome de Ulises es esa síndrome que se deriva cuando ya han llegado a ese lugar durante el proceso de inmigración y comienzan a sufrir problemas de adaptarse. Y como no se pueden adaptar bien, entonces comienzan a estresarse, se vuelven ansiosos y en muchos casos a veces terminan deprimidas las personas. correcto. Entonces, importantísimo para prevenir esa síndrome de Ulises, preparar bien ese proceso de inmigración, cuándo, cómo lo van a hacer, a dónde van a ir, con cuáles recursos y qué ayuda van a encontrar. Porque es importantísimo también que tomen en consideración personas que emigran con enfermedades crónicas que deben también preparar su parte médica, buscar en el país donde van a llegar también ya con anticipación dónde van a ir a realizar sus controles médicos, con cuáles médicos, en qué clínicas, si necesitan un seguro de salud, cuánto cuesta eso. O sea, hay que organizar todo y llevarse hasta su propio, digamos, dossier médico actualizado, medicinas, etcétera, porque muchos se olvidan también de esa parte. Y el preparar un proceso de inmigración no solamente significa pues prepararse desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista emocional, mental, desde el punto de vista también del punto de vista médico si sufren de una condición médica crónica y sobre todo tratar de buscar las mejores condiciones que se puedan encontrar en el país donde van. Puede ser un alojamiento, puede ser una ayuda social, puede ser también la parte de encontrar apoyo psicológico, apoyo judicial o jurídico en el caso que necesiten arreglar sus documentos o papeles para poder quedarse en ese país. Y, por supuesto, llevarse toda esa información que necesitan de dónde van a ir y cómo van a encontrar esas ayudas que están buscando y llevarse sus papeles, sus documentos importantes traducidos y legalizados en el caso que vayan a un país donde no se hable el mismo idioma. Entonces, bueno, es un proceso complejo,
bastante fuerte y muchas veces se hace por necesidad, otras veces se hace por motivos de trabajo, por motivos de estudio, por motivo de que alguien encontró una pareja en otro país y quiere mudarse, por motivos también de irse a encontrar con un familiar que ya había inmigrado anteriormente. O sea, hay muchas razones por las cuales se hace este proceso de migración y sin dejar de un lado pues las causas a nivel local donde viven por condiciones económicas o sociales que nos dan seguridad para un presente o un futuro realmente bueno. Entonces, bueno, es así. ¿Cómo es tu experiencia, Yumari? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Vamos a hablar un poquito de nuestras experiencias de inmigración. Cuéntanos un poquito cuáles son esas partes donde tú dices, bueno, esto fue difícil y qué consejo quieres dar a nuestra audiencia. Bueno, en principio con lo que estabas comentando sobre cómo organizarnos, ¿no? Antes de partir del país de origen, eso es parte del proceso de planificación que uno debe hacer para poder llegar al lugar donde vas a llegar. Porque si no existe una planificación, si no existe una investigación acerca del lugar donde vas a dirigirte, conocer costumbres, culturas, así no estés en el país todavía, sino que tienes que investigar, pues, para poder saber cómo vas a llegar, dónde vas a llegar, cómo son más o menos las personas, dónde vas a llegar, dónde vas a llegar exactamente el lugar, ¿verdad? Los medios, cómo te vas a defender en el lugar donde vas a estar. Entonces, es importantísimo, muy importante. Yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, les aconsejo que existe, o sea, debe existir una manera de planificarnos un poquito, de decir, bueno, por lo menos estos primeros 3 meses al llegar al lugar, ¿verdad? Tengo que tener suficiente dinero para llegar, ¿verdad? Ver el lugar donde voy a llegar, los gastos que eso acarrea, porque el proceso migratorio no es fácil, no es nada fácil. Es un proceso de duelo, de desprendimiento y también de aceptación. Entonces, en ese proceso de aceptación, pues debe existir también, digamos, un proceso de apego y de desapego y de apego. Entonces, bueno, bajo mi experiencia personal, les puedo decir que, bueno, no fue tan fácil, pero gracias a Dios, a pesar de todo, de planificarme, de tratar de hacer las cosas bien, ¿verdad? A pesar de que siempre existen, por supuesto, sus cosas, ¿no? Sus errores por allí que se nos escapan y también que los medios económicos no son tan, digamos que uno se va con lo poco que tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que de igual forma, cuando uno se planifica, pues las cosas salen mejor, ¿no? Entonces, bajo mi propia experiencia, ¿qué puedo contar? Bueno, que yo, digamos que tuve la oportunidad de pues, planificar un poquito, vender algunas cosas de mis bienes personales, porque yo tomé la decisión, además de desprenderme de muchas cosas, ¿verdad? Fue todo un proceso antes de mucho, de hecho me tardé aproximadamente 1 año y medio en poder planificar todo para que todo saliera más o menos bien, ¿verdad? En el momento que yo llegara, tenía que verificar en el lugar donde iba a llegar al país de donde iba a estar, más o menos cuánto iba a gastar en alimentos, cuánto iba a gastar en transporte, pues tuve que verificar todo ese tipo de informaciones importantes y primarias para poder llegar al lugar. Luego de eso, Así. si alguien me iba a recibir, si no me iban a recibir, o si me pasaba algo con la persona que me iba a recibir, o sucedía algo, porque uno tiene que prevenir ciertas cosas, ¿verdad? Tratar de subsanar por allí que, cómo podía ser, ¿no? Un plan A y un plan B. Que eso es muy importante a la hora de nosotros proyectarnos hacia algo. No solamente bajo el proceso migratorio, sino en los aspectos diferentes de la vida cotidiana. Entonces hay que tener siempre un plan A y un plan B. Eso es Así lo es. que les aconsejo muchísimo a la hora de migrar. Y además, esto es una decisión muy importante. Es una decisión que no es cualquier cosa. Esto no es un juego. Esto es duro y no es fácil. Pero al principio, bueno, tiene sus cosas, sus procesos, sus obstáculos, pero al final, si tú te propones algo, ¿verdad? Al proponerte algo en positivo, siempre vas a lograr cosas buenas. Sí, Es decir, objetivos. Al sí, plantearte objetivos, digamos, con decisión, siempre vas a lograr cosas importantes en tu vida. así Entonces, es. ¿qué aconsejo yo? Pues tener un orden de ideas,
ir tomando nota, ir investigando. Yo, por ejemplo, les doy un tip. Yo me la pasaba metida en mi computadora, ordenador, que se dice aquí en España, ¿verdad? Y me la pasaba metida en mi computadora investigando la parte cultural, la parte económica, la parte social, qué tipo de ayudas yo podía recibir a través de organizaciones no gubernamentales llamadas ONG e iglesias, por ejemplo, que me decían siempre que ellos ayudaban muchísimo al migrante cuando llegaba, ¿verdad? ¿Y qué hice cuando llegué? Pues busqué esas ayudas y me dejé ayudar, porque eso es otra cosa que es muy importante. Nosotros nos estamos acostumbrados que de repente cuando vivimos en nuestro lugar de origen, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ser independientes, ciertamente, y tenemos nuestra vida, tenemos nuestra propia casa, algunos, ¿verdad? Tenemos nuestras cosas personales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegas al lugar de origen, al lugar donde vas a llegar, donde migraste, pues no tienes nada, llegas sin casa, llegas con todo lo que tienes puesto, una maleta y más nada. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas de cero de nuevo. Entonces, empezar de cero significa, pues, desprenderte de muchas cosas. Entonces, hay que estar bien seguro a nivel psicológico y mental, ¿verdad? Y espiritualmente. Yo les aconsejo eso, de verdad, de corazón, que uno tiene que ser muy humilde y dejar un poco, a veces somos bastante orgullosos, ¿verdad? Y dejar un poco el orgullo a un lado y tratar de ser más humildes y más espirituales. Y así nos ayudamos emocionalmente a sentirnos mejor en el lugar donde nos encontramos, nuevamente, o sea, donde estamos empezando de cero, ¿no? Entonces, bueno, si empezamos de cero, vamos a empezar de cero. Vamos a dejarnos ayudar y vamos a buscar esas ayudas que nos pueden dar personas que realmente, nosotros, por ejemplo, yo me vine con mi pareja y tuvimos muchas ayudas, aún la tenemos. Y cuando la necesitamos, pues la recibimos con Así es. amor, con abundancia, con placer, y también colaboramos y ayudamos a los que podemos, como Así es. podemos. Bueno, Y como tú también misma, investiguen, sí, si quieren estudiar, por ejemplo, investiguen cómo pueden hacer en el principio cuando lleguen, si pues tienen que esperar, por lo menos si pueden hacer cursos, ¿verdad? De iniciación, qué cursos pueden hacer, investiguen. O sea, vayan a las partes, por ejemplo, aquí en España, los sitios públicos donde se puede buscar ayuda, por ejemplo, el ayuntamiento, con las trabajadoras sociales, tomen citas, investiguen la parte de legalización, legalícense, que eso es algo muy importante. Para poder obtener ayuda debemos legalizarnos, debemos apropiarnos de la idiosincrasia del país donde sí, llegamos, ¿verdad? Eh, Existe a nivel sociológico una palabra que se llama proceso de transculturización. Eso tiene ujú, que ver con lo que estoy diciendo. Debemos integrarnos, debe haber una integración social. así es, Entonces, esa integración social tiene que ver con ese proceso de transculturización. ¿Por qué? Porque nos intercambiamos entre culturas y nos debemos adaptar, ¿ok? sí. Entonces, yo pues sugiero individualmente, bajo mi propia experiencia, como me preguntaste, que debemos pues internalizar todo esto y adaptarnos al lugar donde llegamos. Así es. Entonces, Eso es muy importante, sí, muy importante lo que está diciendo. Sobre todo, hay que prepararse. El proceso inmigratorio comienza hasta antes de tomar la decisión de inmigrar, cuando ya estás comenzando a buscar, cónchale, voy a irme o no, a dónde voy. Allí comienza todo, ahí hay que informarse, hay que buscar información, hay que hacer un plan A, B o C. Hay que ver a dónde quieres ir realmente y qué conlleva eso, porque muchas veces las personas migran a un país cercano, otros lejanos, y en otros hay culturas muy diferentes, idiomas muy diferentes, como me pasó a mí, que yo fui primero de inmigrante a Italia y luego a Holanda. Así que allí hay un proceso doble, como tú mismo lo has dicho, de transculturización. Estamos encontrándonos con culturas diferentes, estamos aprendiendo y compartiendo lo que viene de la cultura de origen de nosotros con la nueva cultura. Y allí está esa fase de adaptarse, esa fase de estar allí en ese momento, en esa nueva cultura, y hay que buscar la integración. No hay que aislarse, porque los que se aíslan, los que no están buscando información y están en esa fase de proceso de sentirse en luto, porque también todos viven un luto, ¿no? Cuando está este tipo de proceso, está el luto
luto de desprenderse de su país de origen, de los familiares que quedaron atrás, de las amistades. Entonces allí hay un proceso también del luto del inmigrante, y luego hay que aceptar y tratar de compartir con las personas en el nuevo entorno. Y para ello hay que prepararse porque no es fácil, como lo ha dicho Yumari también. Entonces también se les recomienda prepararse desde el punto de vista legal y ver si a dónde van tienen todavía que hacer procesos, como tú mismo lo has dicho, de legalizarse o irse ya con los permisos reglamentarios para poder encontrar un trabajo de llegada o también continuar un estudio. Hay personas que también van por motivo de estudio y entonces tienen que llevar todos sus papeles, títulos, diplomas actualizados, legalizados y en algunos casos traducidos al idioma donde van a ir. Entonces, esa fase de preparación, como a todos nos ha tocado, dura mínimo un año, año y medio, a veces hasta dos, porque en ese proceso hay que hacer la parte legal, hay que prepararse también si las personas en sus países de origen tienen una casa o algo, o un vehículo y lo quieren vender, entonces eso también cuesta tiempo realizar ese proceso. Y también encontrar pues el lugar donde se va a emigrar, los contactos que van a servir y van a ayudar en ese proceso. Es muy importante buscar ayuda también profesional, psicológica o médica en el caso que el inmigrante, cuando llegue al país donde va a ir, comience a detectar síntomas de estrés crónico, comiencen a detectar, por ejemplo, síntomas de depresión, que se encuentran tristes, llorando, que no pueden dormir por el estrés, que se encuentran mal. Entonces allí son señales claras que necesitan ayuda psicológica. No dejarlo pasar por mucho tiempo, meses, porque se puede agravar esa situación a nivel médico y es importante buscar ayuda. Y como les estaba diciendo también, pues llevar, si tienen alguna enfermedad crónica, que puede ser un enfermo con problemas cardíacos, problemas respiratorios, renales, de la tiroides, de llevar con anticipación todos sus medicamentos que deben usar por mínimo para 3 meses, y también ya buscar antes de irse el contacto médico especialístico que les va a ayudar a seguir el control de su enfermedad crónica. Y también buscarse un buen seguro de salud o la posibilidad pues de encontrar ese seguro de salud apenas se llegue a ese país. Entonces es importantísimo. Desde el punto de vista también demográfico, se observa también cambios cuando se realizan esas migraciones, como por ejemplo, si la mayoría de los inmigrantes de un país se observa que son jóvenes, entonces se ve que van muchos a ciertos países, entonces va a aumentar la natalidad en los países donde van a llegar, mientras que en el país de partida, pues disminuye esa fuerza motriz, esa fuerza, digamos, que lo llaman mucho fuga de cerebritos, ¿no? Que le han llamado, puesto que disminuye el número de personas jóvenes que están allí y que tienen cierto grado de estudio, pueden ser ya médicos, pueden ser ingenieros, pueden ser economistas, pueden ser cualquier tipo de profesional que decide en esa edad pues inmigrar. Entonces están haciendo pues esa cadena migratoria a otro país y está disminuyendo el número pues de personas activas a nivel social que puedan producir un rendimiento económico en ese país. Entonces allí está disminuyendo esa tasa de natalidad en ese país de origen y está aumentando en cierto modo a que también la tasa de mortalidad, porque quedan más los ancianos que no pueden, o los adultos mayores que no pueden inmigrar en ese país de origen. Entonces, allí se ven esas diferencias demográficas que se están observando, y sobre todo actualmente en algunos países donde hay guerra, se observa mucho eso, ¿no? Muchas personas inmigran con pocos recursos y en ciertas condiciones ni siquiera tienen el tiempo de planificar esa migración porque lo están haciendo para salvar sus vidas. Entonces allí hay otro tipo de inmigración y hay que ser muy responsables y saber que las personas que llegan en esas condiciones y que son refugiados de guerra, pueden traer ya un cuadro de estrés crónico bastante avanzado, o pueden traer traumas psicológicos que tienen que ser identificados y tratados por pues toda la parte médica en el país donde van a llegar.
Entonces eso también tiene que ser estudiado y considerado en los países donde las personas van a llegar. Y es importantísimo pues prepararse y encontrar pues la manera de realizar cada fase de modo muy consciente, muy preparado y muy tranquilo. Y buscar ayuda cuando pues se presenta el momento más difícil de adaptarse, que no se logra, o en ese proceso de luto, o cuando aparece la síndrome de Ulises, que es ese estrés crónico, la ansiedad por no poder adaptarse. Hay muchas personas que también sufren un poco la adaptación a nivel físico por los cambios de temperatura. Por ejemplo, personas que viven en países muy cálidos, donde no hay un invierno tan fuerte y llegan de repente ¡pum!, a un país donde hay invierno, ese frío, esa humedad y esa nieve, y entonces es difícil a veces pues Bueno, adaptarse a esas condiciones climáticas. ¿Tú qué nos oye, cuentas de esa experiencia, Yumari? qué fuerte. Bueno, nosotros llegamos en invierno, en la época de invierno, y aparte que no teníamos las condiciones, pues, no físicas, y también porque hay que estar preparado físicamente, o sea, a nivel de salud, ¿verdad? Mental y física. Sí, Bueno, porque veníamos en condiciones también de nuestros países que, bueno, para ir a una cita médica es complicado, porque el dinero, porque es costoso, o porque la sanidad pública no funciona correctamente como debería ser, y bueno, uno viene ni siquiera quizás con un análisis de sangre, eso, ni nada. sí. Y además venimos de países tropicales, ¿verdad? Con enfermedades distintas, con patologías distintas al país donde te vas a insertar. Entonces, bueno, el invierno fue bastante fuerte, más sin embargo, gracias a Dios lo soportamos. Y bueno, también no teníamos, por supuesto, la ropa adecuada, pero gracias a Dios, por la misma planificación de organización, por eso les recomiendo de verdad que siempre que vayan a migrar, tengan en cuenta eso, porque es muy importante, ¿verdad? Para valorar pues la salud física y cuidarnos. Entonces, bueno, nos recibieron unos amigos, gracias a Dios, muy bien, de verdad que muy agradecida por eso, por una bendición de verdad. Y nos consiguieron unas chaquetas de invierno y bueno, bueno, todo lo que tiene que ver con la ropa de invierno. Y bueno, gracias a Dios, por lo menos no pasamos tanto frío. Sin embargo, partimos de una temperatura de más de 30 grados y llegamos con una temperatura de 2 grados en el aeropuerto. O Mm, sea, el impacto es bastante fuerte. Sin sí. embargo, pues, no disfrutamos mucho ese momento y gracias a Dios nos sentimos bien. O sea, no hubo nada de enfermedades ni nada de Sí, eso en el primer momento. sí. Más sin embargo, bueno, ya ha pasado un año después de eso y ahorita en esta época, sí, entre el otoño y el invierno, como está siendo un poco más fuerte el otoño y la temperatura ha bajado repentinamente debido a los cambios climáticos y al calentamiento global y al calentamiento de las aguas, ¿verdad? Fenómeno del niño, etcétera. Entonces, pues, esa modificación del ambiente, pues, nos ha pegado un poquito, a pesar de que hemos prevenido con vitamina D, que nos han dicho, vitamina C, pero igualito. Sí. Y comiendo frutas y todo lo demás, pero bueno, igualito pega, ¿no? A Esto ver. cuesta, sí. El Sí, adaptarse desde el punto de vista físico a cambios climáticos también fuertes también exige pues bastante de las personas que emigran y también a nivel cultural, ¿verdad? bien, El estar en otra cultura, otras comidas, otro tipo sí, de usanza. Entonces comienzan las personas a aprender. Una cosa que a mí me Sí, aprender cómo es. Una cosa que nos ha impactado mucho en estos lados es, por ejemplo, cómo celebran los cumpleaños, ¿no? Estábamos acostumbrados, por ejemplo, en Sudamérica, que le llevaban al cumpleañero regalos, le daban la torta, y aquí es todo el contrario, o sea, que el cumpleañero es el que va a una parte y lleva su propia torta y el compartir con las otras personas. Entonces, y también pues otros cambios, otras usanzas, sí. celebraciones o fiestas diferentes a las de origen, Y la, el preguntar y el saber y informarse de estas diferencias culturales ayuda en la integración. Entonces yo les recomiendo como consejo también antes de emigrar, informarse, buscar información sobre las usanzas culturales en el país donde van a ir para facilitarles un poquito esa integración y para que no encuentren como un shock emocional o psicológico a algo diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cosa que me ha llamado mucho la atención, estos países nórdicos, las personas hablan
muy bajito, como si estuvieran susurrando en las iglesias, Sí, sobre todo sí, en los lugares públicos. Y uno que sí, viene pues de países donde las personas hablan muy alto, y entonces al principio todo el mundo se le queda a uno mirando, y eso me pasó a mí hace 20 años. Entonces dice, bueno, ¿y por qué me miran así? Bueno, es que era el tono de hablar, era muy alto. sí. Entonces son pequeñas diferencias que si no las sabes, pues pueden darte algún impacto emocional o psicológico, y también al principio no entender por qué pasan ciertas cosas. Exacto. Entonces Bueno, es por- importante informarse. es importante eso que estás, tan importante que estás diciendo. Este forma parte, insisto, del proceso de transculturización que tiene que ver con las relaciones sociales, ¿verdad? Las relaciones interculturales entre los cambios entre personas de diferentes países. Y sí, sí, es un choque, ¿no? Es un poco al principio un choque cultural, pero es bonito intercambiar este tipo de culturas, porque fíjate, sí, venimos, por ejemplo, nosotras venimos de países un poco escandalosos, ¿no? Y claro, caribeños, el sol, donde el sol está constantemente penetrando, ¿no? Y nos hace ser más ¿sabes? Más alborotados, Sí. ¿verdad? En palabras coloquiales. Y claro, cuando hay cambios de, por ejemplo, otoño a invierno, todo es más silencioso, más tranquilo, caen las hojas de los árboles, digamos, el cielo cambia, ¿verdad? Se pone un poco más gris. El sol tiende a salir de vez en cuando, no todo el tiempo, dependiendo de la localización geográfica de los países, ¿no? Los más hacia el norte son más grises. Entonces, eso también tiene que ver con nuestra emocionalidad, cambia nuestra emocionalidad. Y también lo que acabas de decir hace un momento, cuando nos montamos, por ejemplo, o cuando estamos en sitios públicos, nos montamos en el tren, en el metro, todo es un silencio, ¿no? Claro, es parte de la norma constante, no tiene que ver con los climas, quizás, ¿no? Sino con las normas y las leyes, ¿no? Entonces hay que hacer un poco de silencio. Si vas a escuchar el móvil, tiene que ser con tus audífonos, aquí se dice cascos. Entonces en Latinoamérica se le dice audífonos, en otros lados tiene otro nombre y así, ¿no? Entonces ese es el parte del proceso de adaptabilidad, ¿no? Que hay que pasar. Sí, A veces choca, pero tienes que adaptarte, pues, y es sí, importante. Y después te das cuenta que es como que bien interesante la cosa, porque respetas el espacio del otro, que eso es muy importante en la vida. así Empiezas es. a respetar el espacio del Sí. otro. No, Entonces, y a valorarlo, y a valorarlo. sí, una cosa muy interesante es esa, porque cuando tú inmigras también a un país donde se habla tu propio idioma, tú crees, cónchale, ya sé todo, pero en otros países usan sinónimos de palabras. Entonces tú dices, bueno, ¿y de qué están hablando a veces? Porque yo no sé qué es esa palabra. Y te pongo un ejemplo que muchos no saben. Por ejemplo, en Venezuela las cotufas, ¿verdad? Le dicen esas, en España le dicen palomitas de maíz, pero De tú vas maíz. a Bolivia y le dicen potuquitas, y tú vas a otro país y le dicen popcorn. Ah, Entonces, bueno, es la misma cosa, pero la llaman de diferentes formas en el mismo idioma también. Y exacto. entonces tú dices, bueno, ¿y qué es eso? Entonces es importante aprender también esos usos de nuevo vocabulario, nuevos sinónimos o de formas de decir las cosas que se utilizan en otros países. Entonces todo Ujú. eso es un proceso de transculturización, como tú lo has nombrado, y también a un cierto punto te preguntan, bueno, pero tú de dónde eres, porque tu acento no es venezolano venezolano, tu acento no es italiano italiano, tu acento no es holandés holandés. Bueno, nosotros nos hemos transculturizado, que nuestro acento se va como que sumando y formando un nuevo acento, y es el producto de combinar todos esos idiomas y todas esas culturas. Entonces ahí llega la diferencia. Y te vas por ese proceso, pero es importante saber que también se te abre mucho la mente, digamos, se te abre la perspectiva de futuro, y ves otra cosa, ves otra forma de vivir, ves otra forma de hacer las cosas. Así que es muy enriquecedor, y, y puedes aprender cosas nuevas, formas de pensar, formas de vivir, y lo importante es saber, ¿verdad? Respetar siempre en todo momento cualquier persona y cualquier cultura, este, dar espacio al diálogo, al adaptarse y comprender lo que el otro te está queriendo decir, y sobre todo también a defenderte, porque muchas veces los inmigrantes se encuentran en ciertas situaciones desagradables de discriminación, otros problemas. Entonces, para ello hay que también saber
cómo llevar el diálogo, dónde buscar ayuda si se pasa por un momento de discriminación. Hay organizaciones internacionales que protegen al inmigrante de esa discriminación que es fatal para muchos y puede, pues, tener y ocasionar problemas graves. Y ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Santa Cana, que está por aquí también hoy, y vamos a seguir con nuestra conversación. Bueno, hola ¡Ay, Jorge. Dios mío, familia! Buenas Disculpen, noches. disculpen. Pero había tráfico y no llegué. Bueno, no te preocupes, nosotros ya hemos comenzado hablando de nuestros procesos de inmigración, hemos hablado de la síndrome de Ulises, hemos hablado y dando consejos a la fase de preparación de la inmigración. Pues es importante que los inmigrantes y las personas que quieran inmigrar hagan esa fase de preparación, pero es una fase de preparación que estábamos diciendo en todos los aspectos, no solamente emocional, psicológico, financiero, también es algo que tienen que hacer desde el punto de vista de pensar para dónde, por qué me voy. Y también ver si se van con la familia, si se van solos y qué motivos hay, porque hay que hacer un estudio detallado de todas esas cosas a nivel también cultural y social, dónde van, para poder facilitar ese proceso de adaptarse, ese proceso de estar en una nueva cultura sin sufrir tantos problemas emocionales, que a veces son las consecuencias, ese estrés, esa ansiedad, esa depresión. Y bueno, nosotros tres somos inmigrantes también, fuimos, yo tuve mi proceso primero para Italia y luego para Holanda, ustedes hacia España y todos ya hemos tenido pues esas experiencias de inmigración. Cuéntanos un poquito a nuestra audiencia tu experiencia, Jorge, y qué consejo les das a nuestros oyentes que están pensando en este momento de irse a otro país de inmigrar. Sí, porque, bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos. Buenas noches, preciosa, qué rico que nos acompañe. Amén. Y, Igualmente. y saludo a todos nuestros fieles seguidores. Bueno, mira, yo les voy a decir mi experiencia. Yo tuve la suerte de que me acobijó seres queridos aquí en este país y cuando uno arranca eso es muy importante. Una cosa es que tú vengas así con una mano delante y una mano detrás y no conozcas a nadie y otra cosa es que por lo menos tengas algunos familiares que te den un sostén, te den un apoyo, porque yo siempre digo que eso es lo mismo que en el circo, ahí abajo hay una red de soporte y si tú te caes no tienes la red, pues chau, pampa mía. Pero si tú tienes la red, mira, la red hace así y tú puedes volver a montarte y seguir experimentando. Eso por un lado. Pero por el otro lado, siempre que me preguntan algo parecido, yo les digo, mire, usted está estresado en su país, porque no importa que vengas de Venezuela, tío, esto es para cualquiera que vaya a mirar. ¿Usted está estresado donde vive? Sí. Bueno, pues me parece que usted va a estar más estresado aquí. Eso es así. ¿Por qué? Porque esa es la sombra que tú llevas. Si tú no sabes manejar tus emociones en tu sitio natal, que en este momento te vas a ir porque posiblemente las condiciones no son las más adecuadas, estoy de acuerdo, entonces toma en consideración de que si tú eres rígido allá en tu país, si tú eres de esas personas que el yo-yo es gigantesco, tú sabes, yo tengo títulos, tú sabes que yo me las sé, tú sabes que yo tengo propiedades, tú sabes que yo tengo capital, tú sabes, todo ese yo-yo, pues si tú te vienes con esos yoyos a otro sitio, y por lo menos, también depende de dónde sitio, porque si tú llegas a España, pues a veces nos ven todavía como si fuéramos los coloniales, los indios, ¿no? Entonces, ¿qué le va a decir un venezolano a un español? Pero por Dios, ¿eh? A eso tienes que enfrentarte, porque también hay regiones, por ejemplo, si vas a Cataluña, donde yo estoy, tiene una mentalidad totalmente diferente si tú te vas a Galicia, si tú te vas a otro lado. Entonces, cuando tú vas a mudarte, considera oportuno reflexionar un poquito
sobre cómo eres tú. ¿Qué herramientas tienes tú en ese momento para manejar tus emociones? 1. 2. ¿Qué herramientas tienes tú para ser flexible ante la situación? Porque si tú eres, yo siempre les digo, mientras más rígido soy, más cerca de la muerte estoy. Mientras más flexible soy, más cerca de la vida estoy. Entonces, porque si tú eres esa rigidez, y si tú no sabes, si tú eres rígido, bueno, ten los ovarios y ten los testículos para preguntarle a tu entorno y que te definan. Porque a veces tú no te ves. Pero cuando tú hablas con el vecino, cuando tú hablas con un compañero de trabajo, cuando tú hablas con una persona que te aprecie, seguramente te va a dar un perfil que a lo mejor ni lo sabe. Y te va a decir, mire, compadre, usted tal cosa, tal cosa, tal cosa. Así que ese cuento zen es muy famoso donde al discípulo que está al lado del maestro le preguntan, viene un transeúnte y le dice, mire, ¿usted sabe dónde queda tal ciudad? Y le dice, sí, aquí a la derecha. ¿Y cómo son? Y el maestro le dice, bueno, ¿cómo son las donde tú vienes? Ay, son gente horrible. Bueno, ten cuidado que allá hay gente horrible. Después viene otro y le dice, ¿cómo son? Bueno, ¿de dónde tú vienes? ¿Cómo son? Ay, son gente bellísima. Entonces, por donde vas también vas a encontrar gente bellísima. Y el discípulo le pregunta, bueno, maestro, ¿pero cómo son? ¿Son feas, horribles o son lindas? Y él le contesta esto que yo le estoy diciendo, de ahí fue donde lo aprendí. Eso depende de lo que tú lleves. Eso es trascendental, porque si no te vas a estresar muchísimo más y no vas a tener el apoyo, la red, porque no solamente es tener un familiar aquí, sino la red social, porque mal que bien tú allá donde tú tengas, tú tienes tus panas, tú tienes tus amigos, tú tienes tu consuelo, tú tienes el sitio donde tú ya es conocido y te sientes bien, pero aquí, ¿dónde vas a ir o donde vayas? Y si vas a un país donde ni siquiera hablas el idioma, que Dios te bendiga. Si vas a Holanda, que Dios te bendiga. Porque ni drenar vas a poder. Sí. Bueno, yo les digo una cosa, que salir de su propia zona de confort, ya eso lleva con sí un gran nivel de incerteza, de estrés, de ansiedad, y sobre todo las personas tienen que estar conscientes que tienen que ir a estar abiertas a adaptarse, a aprender y sobre todo a ser conscientes de que deben buscar su futuro. Deben buscarse un propósito nuevo de vida a lo mejor, deben buscarse un nuevo estudio o un nuevo trabajo, tienen que buscar su disciplina, fuerza de voluntad, así que se los recomiendo y se los aconsejo, la disciplina, la fuerza de voluntad, el estar abiertos a la nueva cultura y el estar abierto también a la ayuda, porque hay muchos que se encierran, no, cuando llegan al otro país, yo no necesito ayuda de nada, yo veo cómo hago, salgo solo de esto, pero a veces hay que ser humilde y buscar ayuda y buscar información, por dónde me tengo que ir, qué debo hacer, cómo resuelvo este problema legal, cómo hago para encontrarme un buen trabajo, una buena vivienda, porque tienen que, primero que nada, comenzar, como lo dijo Yumari, de cero muchas veces. Yo también llegué aquí prácticamente de cero, con una maleta solamente, y hay que trabajar duro para encontrar de nuevo ese puesto en la sociedad que tú estás buscando, el poder pues cubrir las necesidades primarias. Como sabemos, hay una persona que investigó y habló sobre la pirámide de Maslow. Este investigador dijo que el ser humano tiene que primero en la pirámide de Maslow, en la parte basal, están las partes esenciales y básicas del ser humano, como son el comer, el tener una vivienda, el tener vestido, y luego así cuando ya esas funciones básicas están cubiertas, ya pueden ir a la siguiente fase de la pirámide de Maslow. Finalmente, en la punta de la pirámide de Maslow está la posibilidad del desarrollo espiritual de la persona. Entonces, las personas no se pueden desarrollar en modo adecuado y consono en lugares donde no hay garantías de seguridad, de
cubrir las necesidades fundamentales y básicas del ser humano. Y eso es uno de los motores principales que ha impulsado en toda la historia del ser humano esos procesos migratorios. Y también, pues, las guerras, como ya sabemos. Allí, cuando ya no se cubren esas necesidades primarias de seguridad, de comida, de vestido, de tener un techo, ya las personas no están en grado de desarrollarse ni tampoco de evolucionar. Y entonces ese es un motor principal que ayuda a las personas a decidir a irse. Muchos no tienen otra opción. Así es. Tú sabes Así es. tú sabes que yo le pregunto a las personas, ¿y tú qué sabes hacer? Cuando piensas irte a otro país, yo siempre les pregunto, pero ¿y tú qué sabes hacer? Porque si tú lo único que sabes es hacer limonada, hay personas que solo saben hacer limonada, que es lo mío. Entonces se van con la idea de que en otro país van a hacer limonada. Y entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor no hay ni limones. Y si lo único que tú sabes hacer es limonada. Entonces, por eso, mientras más habilidades, escucha bien, mientras más habilidades tengas, mientras más destreza, porque no solamente es tener una habilidad, porque hay otro que la puede tener, pero si tú tienes destrezas, que tú lo puedes hacer mejor, entre comillas, dígase, más eficiente, más rápido, de más calidad, tú tienes un quantum, un plus, pero si tú no tienes habilidades, sino solamente para lo que te has especializado en tu vida, pues mira, es muy probable que pases trabajo. Yo lo estoy, experiencia personal, mi señora. Mi señora tenía un cargo interesantísimo en Venezuela, en una empresa, ¿y qué pasó? Cuando viene para acá, pues tuvo que limpiar casa y sigue limpiando casas. ¿Tú estás dispuesta? Tus uñas, por lo que tú traes. Y venía de allá de Venezuela, donde teníamos 2 casas, donde teníamos carro, teníamos una posición muy buena. Al medio donde tienes la creatividad que tienes que desarrollar. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que limpiar casa. ¿Tú estás dispuesto? Porque yo conozco más de una que no. Y luego entras a un trabajo, porque después de eso comenzó, pero después hizo otros contactos porque tiene empatía. Importantísimo. Porque si tú no tienes empatía, tú no logras una buena comunicación y no generas confianza, no generas esa... pero si tú tienes empatía, bueno, pues la aprobaron en otro sitio y ahora está en uno de los institutos más importantes de aquí. Y por si fuera poco, para completar el round trip, porque no alcanzan todavía el dinero, falta, mire, aquí 1 euro, no, ¿qué te digo 1 euro? Aquí cuando te devuelven el dinero, si faltan 10 céntimos, no es como nosotros allá en Venezuela, no, me quédate con el vuelto. No, mi amor, aquí se pelea el céntimo del euro. Eso vale 15, 10 céntimos. Entonces es un tercer trabajo. ¿Y sabes cuál es el tercer trabajo? En un bar. De 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde está atendiendo a un público. ¿Y sabes una cosa difícil? Atender a público, gente que le gusta echarse el pico. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que adaptarte. Bueno, pues ahora es la reina del bar, todo el mundo la quiere ya. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Con esto te quiero decir que tú tienes que tener unas cualidades, unas habilidades, unas destrezas importantísimas, más allá de lo que te vayas a encontrar. Pues si tú tienes tu caja de herramientas, donde tú vayas, tú sacas tus herramientas y solucionas. ¿Ya? Yo estoy seguro que Yulmare tiene una tremenda caja de herramientas. Y las ha sabido utilizar. Y eso se trata. Sí. Exactamente. Hay que ser flexibles. Eso es importantísimo. Hay que saber adaptarse y sobre todo hay que estar abierto a aprender, si no tienes esas habilidades, a aprenderlas, a ponerse humilde, a ver, ok, ¿cómo aprendo esto nuevo? Porque eso es lo que aquí está dando. O sea, aquí en este país donde llegué, pues la limonada a mí no me sirve porque no hay limones y no se encuentra trabajo como vendedor de limones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que aprender algo nuevo.
y tengo que buscar otra alternativa. Entonces hay que fluir también con esas circunstancias en donde llegas. Entonces todas esas habilidades se las recomiendo a todas las personas que quieran inmigrar, a que reflexionen y que estén abiertos a eso. ¿Y tú qué nos cuentas, Yumari? ¿Qué piensas tú sobre estos consejos? Bueno, lo que estábamos hablando precisamente hace un momento de la humildad. Si no tenemos humildad, no vamos a lograr muchas cosas, porque la adaptabilidad al medio donde nos dirigimos o al medio, igual del medio de origen, al medio donde nos dirigimos, tiene que ver mucho con eso, con la humildad, la empatía, como lo dice el doctor Santa Cana. O sea, si nosotros no nos adaptamos al lugar donde estamos, pues olvídense. Y también, bueno, hay que vivir lo que hay que vivir y vivirlo de esa manera. Hay que hacer esto, vamos a hacerlo. Hay que hacer lo otro, hay que aprender. Si estamos comenzando de cero, si nos vamos a eso, estamos comenzando de cero, vamos a comenzar de cero de verdad. Se sabe que, como dijiste anteriormente, la parte emocional pues juega mucho, ¿no? Y es importante dejarnos ayudar, por eso la humildad. O sea, no es fácil, no, ¿quién dijo que era fácil? Nuestra vida tampoco fue fácil en nuestro país de origen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar a un lado ese orgullo, ¿verdad? Y vamos a enfocarnos en lo que venimos a hacer. Y también a interrelacionarnos con otras personas, lo que hablaba anteriormente al principio. Las relaciones sociales son muy importantes. Vamos a valorarnos entre culturas, vamos a respetarnos, lo que se llama en sociología la interculturalidad. Vamos a apreciarnos, a valorarnos y a querernos y a aprender uno del otro, porque de esa manera también podemos manejarnos en el mundo nuevo que vamos a encontrar. Entonces, eso es lo que está diciendo el doctor Santa Cana, es tan real, o sea, es que tenemos que aprender a vivir, o sea, tenemos que aprender a vivir, somos seres humanos y debemos adaptarnos a donde estamos, ¿no? Entonces, hay que hacer lo que hay que hacer. Claro, por supuesto que tenemos derecho a prepararnos y hay que buscar la manera de prepararnos y todo lo demás, aprovechar las oportunidades, pero también ser humildes en eso. Y bueno, cuando tengamos algún problema, pues emocional, que eso, por supuesto, que eso está allí a flor de piel todo el tiempo, pues utilizar los medios que aquí existen muchísimos lugares donde uno puede acudir y donde te pueden escuchar y donde te puedes, o sea, donde te puedes, digamos, desahogar, ¿no? Hablando del coloquial. Entonces uno puede avanzar en la medida en que uno quiera avanzar, en que queramos evolucionar como migrantes. Podemos aportar tanto como seres humanos a la humanidad, donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos podemos aportar tanto, pues limpiando casa, pues barriendo una calle, pues aprendiendo otra vez a limpiar, porque a veces tenemos que aprender a limpiar otra vez. Aquí estamos aprendiendo a cómo se limpia mejor, cómo se limpia bien, cuáles son los utensilios, claro, por supuesto que allá tenemos, bueno, alguna deficiencia, ¿no? Pero, o sea, es importante y es bonito y hacerlo con amor. Cada una de las cosas que hagamos y que reaprendemos, hagámoslo con amor, que eso es lo importante. ¿Verdad? Cada persona que conozcamos, las normas y las leyes que debamos cumplir, lo que hablamos anteriormente, las normas y leyes, que debemos adaptarnos, hasta adecuarnos a los cambios de clima, o sea, todas esas situaciones, ¿no? Y tratar de sonreír, que los latinos tenemos eso que siempre estamos sonriendo, bueno, no olvidar eso, o sea, no olvidar eso. Claro. Y contagiar a los demás de eso, de paso también. Sí. Que lo que decía el doctor, de que bueno, de que dependiendo del lugar donde uno esté, bueno, hay gente que es de su manera tiene su manera de ser, ¿no? Entonces, bueno, también, bueno, no sé, contagiar a esas personas, porque a veces criticamos y no evaluamos también lo positivo, ¿no? Entonces, de ese tipo de cultura, apreciarnos entre culturas, ¿verdad? Compartir y saber valorar. Digamos, no es que vamos a ser sociólogos, psicólogos y doctores todo el mundo, no, pero, o sea, adaptémonos humildemente y entendamos también que así como nosotros estamos pasando este proceso, hay otras personas que en este mismo país donde estamos pasaron sus procesos individuales, sus procesos colectivos, sociales, y por eso que se comportan de esa manera, ¿no? Entonces, a veces el clima también influye, por supuesto, ustedes lo saben, lo sabemos nosotros. Sí. O sea, cuando es invierno, por ejemplo, la gente está con una cara así más seria y más, ¿sabes? Más apretada, ¿no? Claro, el frío no es fácil, o sea, Bueno, y sobre todo para nosotros los migrantes, ¿no? Que a veces de repente al principio no tenemos ni qué ponernos, ¿no? Entonces, es un proceso, todo es un proceso. Lo importante es tener positividad y avanzar hacia donde hay que avanzar y buscar las ayudas y ser, y bueno, ir para adelante, sí. hacia adelante.
Exactamente, hay que seguir hacia adelante y sobre todo yo digo, tú que estás allí, te voy a dar un consejo de oro. Cuando hayas tomado la decisión y llegues al país donde vas a llegar, trata de evitar de situarte o en el pasado porque te vas a deprimir o en el futuro porque te vas a volver muy ansioso. Trata de afrontar el día a día. Vive como en estado continuo de mindfulness. El mindfulness es una técnica interesante, terapéutica, que ayuda a las personas a concentrarse en el aquí y el ahora. Afrontar un día a la vez, paso a paso. Ser humilde y estar abierto a los cambios y tratar pues de integrarse de la mejor manera. Y estar alerta a esos síntomas de estrés y de depresión que se puedan presentar en el proceso de migración, porque hay muchas personas que lo sufren. Pueden ser periodos cortos, como también pueden ser periodos que se vuelven crónicos y necesiten ayuda psicológica o médica especializada. Así que es importantísimo estar abiertos. Y hoy también les traigo este consejo de oro, que es este librazo que está aquí, El estrés en los inmigrantes. Lo pueden conseguir este libro en nuestra página web de Vitality and Balance, en la parte de la tienda donde están los libros. Aquí podrán leer, no es un libro muy largo, pero tendrán consejos súper útiles que pueden seguir. Tú sabes, la última recomendación que les voy a dar a los que están oyendo, apliquen, por favor, apliquen este dicho, que los dichos tienen una cultura tan sabia, porque es la cultura de un pueblo, de las generaciones. El dicho me lo dijeron a mí aquí al llegar. Al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Esto es importantísimo, porque tú llegas con una manera de ser, tú llegas con unas ideas, pero en el pueblo se juegan las reglas de otra forma. Y tú tienes que calladito ver lo que hacen y tú repite lo que hacen, porque esa es la forma tuya de integrar. Pero una vez más, si no eres flexible, si el yo-yo te domina, tú vas a hacer lo que hacen los demás, pero yo te voy a advertir algo. Los mensajes inconscientes de tu cuerpo, de tu cara, de insatisfacción, van a ser percibidos y no lo vas a lograr. Porque haz lo que vieres, pero de una forma complaciente. Esta parte es importante. Complaciente. Que hoy toca bacalao. Bueno, vamos a comer bacalao. Y lo haces desde la complacencia. No simplemente, ya, este pescado. No, 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 no. Complaciente. Y eso se consigue cuando comprime tu ego. Y entras en la humildad que dice Yumari. Porque tú no puedes ser humilde si no doblas. La humildad es esta. Pero para hacer eso, el ego tiene que doblarse. Porque el ego te pone así, mira, así, tieso. No, no, no. Solo el humilde se agacha. Solo el humilde se arrodilla. Porque el ego lo doblega y se acuesta. Es verdad. Hasta el simple hecho de adaptarse a una gran diferencia de horario o de comidas, también el tipo de comidas, porque ya uno viene de un país que está acostumbrado a sus comidas a ciertas horas, el almuerzo era así, la cena era así, el desayuno era así, pero bueno, si se van completamente a otro país donde ya eso cambia totalmente, tienen que estar abiertos a los cambios y adaptarse. Es muy difícil ir contra de la pared, digamos, decir, no, yo lo hago como lo estaba haciendo porque así es que debería ser porque yo vengo de allá y eso es lo mejor. Entonces muchos caen en eso, ese error de juzgar y criticar las otras culturas y formas de hacer las cosas sin probar ni siquiera adaptarse, sin ni siquiera probar ese tipo nuevo de comida o ese tipo de horario, ese tipo de costumbre. Mi consejo es pruébenlo desde la humildad y sobre todo desde la curiosidad. Demuestren en otras culturas que son curiosos de saber, de entender, de también vivir el momento, porque qué bonito, ¿no? Practicar y entender una nueva cultura, un nuevo idioma, todo eso también requiere mucha energía, mucha disciplina, mucha organización. Así que eso también se los recomiendo. Llévense en esa mochila que se lleva a otro país, no solamente llévense ropa, llévense todas estas habilidades, todo ese comportamiento y
estén abiertos al cambio. Tal cual. Sí, señor, tal cual. Así es. Así que bueno, muchas gracias a los dos por haber estado presentes hoy en nuestro live. Gracias. Así que les recomendamos a todos que nos sigan por las redes sociales, inscríbanse en nuestras micromentorías que ya están abiertas y ya saben, este libro se los recomiendo a todas las personas que están en el proceso de emigrar, que ya han tomado la decisión o que están a punto de tomar esa decisión. La pueden encontrar en la página de Vitality in Balance en los libros. Así que bueno, muchas gracias a Yumari y a Jorge y nos vemos en un próximo live próximamente. Les recuerdo que en la página web también tenemos una sección nueva de eventos en donde estamos publicando los lives que vienen. Así que si tienen curiosidad de saber qué live quieren seguir o si no saben, síganlos todos. Aquí estamos presentes y los pueden ver también en diferido. Así que bueno, muchas gracias, muy buenas noches por allá en España. Muy buenas tardes. Chao, bendiciones. Gracias. Chao, Adiós. Yurimar, un besote. Chao, bendiciones. Adiós. Hasta luego.